Grabando. Intro. Ya, vuelvo y repito. Tema general. Cosas. Sabemos por qué está verdad, no dentro sabe si daño todo el capítulo. Correcto. Pero que asumo yo en una idea que entra en todo el contexto. ¿Ya? todo el contexto, lo que sea. Todas las cosas son las que van a salir. Bueno, Estamos listos, muchachos. estamos. El piso está hostigado, pero bueno. Vamos a despedir. Bienvenidos a Mesa para Todos. Bienvenidos una vez más a su capítulo favorito, a su desestrés favorito, a sus 3 personas favoritas y todo lo que sea favorito. Así es, bienvenidos a este segundo programa, posiblemente que usted lo esté viendo. Segundo para ustedes. Para ustedes, porque Para ya hemos nosotros es grabado. El quinto, creo ya. quinto ya, de tantos, de las pruebas de error que estamos sacando aquí para poder llevarles un contenido de calidad a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, aquí presentando las nuevas mascotas. Tenemos aquí a... A la nueva mascota. Le pido a todos los señores Gracias, jefes del piso Gerard. que haga por favor un close para ellos nada más, gracias. Tenemos aquí... Ya, tú preséntala. Ya, yo presento. Voy a presentar una mascotita aquí. Nueva, recién llegada. Sí, recién llegada. Señala, fresca, Acá para acá. un capibara, se llama Vi. Se llama Vi. Y lo acompaña nuestro ya conocido Cher. No lo Entonces, conoce. ¿no lo conoces todavía? No, porque fue en el podcast Ay, que ver. nunca salió. Hay que ver. Recién. Espera. Y ya se desarmó. Y también tenemos a Cher, que juntos son Vi y Cher. Así que estas No son las te olvides de mascotas. los padrinos Ah, mágicos. verdad. Y los padrinos Tenemos mágicos. a Cosmo y a Wanda. Ya. Estos casi ni se ven, ya son del tamaño de Angie. Pero ellos están presentes. Están siempre presentes en están ahí. nuestro corazón. Pero bueno, muy bien. Muy bien, entonces ya conocieron a las mascotas que nos van a estar acompañando. Y que Posiblemente se va a ver más. aumentar. Van a ver más. Se va a aumentar. Tengo 20 nombres en la cabeza para unos mascotas. No sabes cualquiera. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema que no sabemos nosotros de cuál vamos a hablar. Porque es sorpresa porque nuestro jefe de piso, sí se puede ver el cofre. ¿Sí se puede ver el cofre? sale. En nuestro cofre puso varios temas. Ah, aquí no, porque fue meta. Puso varios temas. Entonces realmente, pues nosotros vamos a ver de qué es el tema del día de hoy. Nos dio más o menos como unas ideas para al menos ir pensando ideas de lo que podríamos hablar, pero no sabemos cuáles. Así que, ¿quién hace los honores? Voy yo. Una mano virgen. La mano santa. No hay. Porque le está tomada. ¿Cuántos pusieron? ¿Cuántos papeles? Y solo hay uno. ¿Tú cómo sabes? Papeles aquí. O sea, pues, A ver, ¿cuál es el el título? tema dice: hablemos cosas de Carlos. ¿Quién? Pues no dice, oh, me sientas a gustar. Yo a ver qué corto ya. A ver, Mentira. No, era mentira. Mentira. El tema es Stranger Things en la Ya, iglesia. que no hablan inglés, cosas raras. Estás raras. Acá no te lo creo. No sé si se vio No te asustan. la cara de Carlos. Ahí está, Stranger Things en la iglesia. Si lo ven así chueco es porque parecía cuando hacen los papelógrafos en el colegio y comienza con letra grande y termina con letra chiquita. Pero Muy bueno, bien. yo creo que aquí entra muchísimas cosas. Yo creo que entra en muchos videos, principalmente de redes sociales. Pero, ¿qué les parece? Pero presencialmente. Claro, por eso. Comencemos en nuestra vivencia. ¿Quién empieza? No particularmente de nuestra iglesia, ¿no? Porque Claro, o sea, puede que no. nuestra Pero sí de lo que hemos visto alrededor de las iglesias, de lo que hemos visitado, de lo que hemos visto. Por ejemplo, una de las cosas que yo no comparto, no sé ustedes, yo no comparto. Viene funa. Yo no comparto. Por ejemplo, Ah, nosotros somos pentecostales. Entiéndase por pentecostal. Una iglesia pues en la que la gente no está sentada aplaudiendo, sino que se aviva, ¿no? Que brinca, canta, y la presencia de Dios se mueve mucho. Ok, Un tema controversial, la verdad. yo Empezar así. yo soy muy partidario de esto. En lo que no soy partidario es, por ejemplo, cuando viene un X pastor a orar y empieza a gritar sin contexto. O sea, es como que empieza ya y te dice, recibe, Y te y te manda. Y lo que yo
Yo he sentido la presencia de Dios al momento de que tú te derritas en la presencia de Dios y caes. No comparto, no estoy de acuerdo en las personas que te cogen y pum, y me empujan y, Pum, te pum. Se entendió, si no, no. y te dice, pero cae. Claro, y tú no caes y más No duro quiero te caer, no quiero caer. Y están así como que, empujan. Él dice, eso es un demonio que tienes adentro, que no quieres caer. Cae. Si no caes, no lo voy a llenarte del Espíritu Santo. o sea, Lo cual no. eso invadía bastante mi corazón cuando yo era pequeña, porque yo al principio yo pensaba que yo no era lo suficientemente santa o no estaba recibiendo realmente el Espíritu Santo por el simple hecho de que yo no me podía caer o el simple hecho de que yo no lloraba o ese tipo de cosas. Y eso viene de la mano con mi conversión, porque la primera vez que yo... Porque la primera vez que yo me convertí, así mismo pasaba. Yo veía que todos los que pasaban al frente estaban llora y llora, pero yo no lloraba. Entonces yo estaba así como que, bueno, ¿por qué yo no lloro? Entonces me concentré en la oración. Dejé de escuchar lo que le decían a los de al lado, porque incluso ahí tú eres chismoso. Están todos así y tú, Ajá, señor, ¿estás escuchando? escuchando. Y quieres orar, pero estás desconcentrado porque estás Y repita la oración del otro. No, estás escuchando lo que Está pasó. escuchando lo que le dicen, Lo que la dicen oración los que le demás. dicen. Mira, yo sé que tú estás luchando por eso. Tú te quedas como que. Entonces te desconcentras en lo que tú estás orando con Dios. O sea, para mí eso es una desconcentración. Realmente cuando te dicen que vayas adelante, que te van a orar uno por uno, o sea, parece mentira, pero si te quedas escuchando lo que el pastor le dice a otro o te pones a comparar lo que le dice el otro con lo que te dice a ti, porque el otro le dice, ay, eres una princesa de Dios. Se me habrá dicho lo mismo que acá. Sí. Al Daniel le dijo princesa a mí también. Y acá dice, arrepiéntete bien, dice, arrepiéntete que tienes pecado oculto, cosas así. Yo una vez, en una administración, no voy a decir nombres de quién, pero estaba ahí, de tal persona, y llegó al lado, pues, ¿no? Y yo escucho, pues, que viene y le dice, ¡sal demonio! Que estoy adentro! Y tú saliste. No. Yo dije, capaz se le manifestó, ¿no? Capaz se dio cuenta. Pero después va a la siguiente persona y le dice lo mismo. Y le dice, ¡sal demonio, que no la estás dando libre, muchacho! Y después pasa otra persona más y llega hasta mí. Yo dije, una legión tiene adentro, ¿no? Sí, y cierren la iglesia. Exorcismo, de vigilia de exorcismo. Y me oró y me dijo lo mismo. Entonces yo digo, bueno, ya hay cosas que pues entre esas que uno debe aprender a discernir dentro de este tiempo, ¿no? Yo pienso que a veces las personas se dejan llevar, una por la, no sé, o sea, la costumbre, y otra por que a veces ya aprenden cosas repetitivas y se dicen a todo el mundo. Puede ser también justo por lo que mencionas, que dirán, que yo no me caí, todo el resto se cayó, entonces yo estoy mal. No, como que, y no les ha pasado. Yo era el de los que estaba ahí y veía que todo el mundo se caía y no me caía yo y venía donde mí, güey. Pues ya pues piscinazo. Yo decía, al segundo golpe, el primero así, al segundo, me voy al segundo. Dios quiere que alguien esté ahí detrás mío. Me voy al segundo. Y me iba. A ver. Pero eso fue al principio. o sea, a mí me daba ansiedad cuando veía como la gente se caía. Porque yo era como que, Eso es concepto. agárralo, sí, agárralo. Yo sentía como que no las agarraba. Había señores que estaban medio petaditos y el señor se quedaba. De verdad, y cuando son señores así grandes, Y como cuando- 3 mujeres tienen que haber Y señoras que van a veces con faldas no tan largas. Tienen que cubrirle. O sea, en ese aspecto, al menos de lo que yo he visto, siempre los mujeres están por ahí a la vuelta y siempre tienen mantos, abrigos, cosas así para tapar especialmente a las mujeres que llevan falda. Por ejemplo. Bueno, yo estoy totalmente en contra, y no me importa que me ponen, yo estoy en contra de esos que viene el culto apostólico del apóstol Carlos ni sé qué, prepárense para la noche apostólica profética de revelación. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esas cosas. Yo no creo en profetas ni en apóstoles, más que no saben que no están en la Biblia. Ahora, por esa misma razón, Pero ¿te crees en el don de la profecía? yo puedo creer que Dios le revela a personas cosas que te pueden decir a ti. Yo lo veo, Dios usa a esa persona, no que esa persona usa a Dios para decirme algo a mí. Entonces yo por eso estoy totalmente en contra y por eso yo no creo en lo de que pasen por favor adelante. Y yo solo me he caído así una vez y fue realmente
porque te resbalaste. ¿Sabes? Yo me acuerdo que fue en una iglesia que queda en Durán. Y yo me acuerdo que estábamos de rodillas. Y era una oración larga. Entonces, yo estaba totalmente Te concentrado. cansaste. Y no, sí, estaba, no, de verdad, yo estaba cansado. Pero cuando me digo caer, me refiero a que yo estaba así, de rodillas, orando. Y de repente abro los ojos. Y a lo que abro los ojos veo como una luz muy brillante. O sea, no eran los focos, era una luz muy brillante. Entonces yo en ese momento me caí. Pero no porque vino de recibe, arrasado de Japón. No, yo no creo en eso. Y ahora, con respecto a lo de el don profético, cosas así, realmente una vez yo pasé adelante en una iglesia porque realmente estaba mal. Y tenía un problema muy específico, ¿no? De que esto y esto. No como esa gente que dice, ay, Dios me dice que tú tienes problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Cuando dice desde el púlpito se para y dice, alguien aquí trae un problema. Ajá, aquí todos tienen problemas. No, pero yo sí creo que ese tipo de cosas, o sea, no por todos los pastores, pero yo sí he sido. La próxima te sientas ahí. No, yo soy partícipe porque yo le he visto. Y una de estas es mi mejor amiga. Cuando yo la llevé, ese día que yo la llevé a la iglesia, ella no quería ir y casi se me va con el mejor amigo de ella. Y yo le dije, no, pero acompáñame. No, que ya me voy. Y le dije, acompáñame. Hasta el último le dije como que ya acompaño y ya me acompañó. Ese día fue el culto de la semana, que siempre inicia, obviamente, fuimos a ese culto y el pastor le dijo a ella, hay alguien aquí que no puede dormir y que tiene una enfermedad que es como una enfermedad que no tiene cura. Y realmente lo de ella no tenía cura porque era algo hormonal. Entonces, y lo único que se podía hacer era tratar a través de pastillas y todo. Entonces, ella me mira, yo la miro, y yo estaba orando también. Y yo decía, esto es para ella. Entonces yo hablé con ella y le dije, eres tú esa persona. Al día, sí, no, ese mismo día ella no podía dormir. Ella sufría de insomnio, ese día durmió. Al día siguiente, justo tenía libre, creo, ya no puede dormir en horarios de la tarde, así en la mañana. Se durmió. Ya me llamó y me dijo, Angie, ocurrió un milagro y yo pude dormir. Y yo nunca pude dormir. Ahora, ella no podía bajar de peso por esta hormona. ¿Cómo se llama eso? La tiroides. Entonces ella no podía bajar de peso. Y ahora está bajando de peso. O sea, yo no, a ver, es que quiero algo muy claro. Esa vez que yo pasé adelante, el pastor que estaba justo al frente, él es partícipe de no imponer mano porque dice, tú no sabes cómo está el pastor o cómo está la otra persona. Entonces, él no es partícipe, pero justo ese día lo hizo. Entonces, cuando vino a hablar conmigo, me dijo, a ti te está pasando esto, tu manera de solucionarlo es haciendo esto. Específico, no es que Dios me dice que tienes un problema. Ora para que te lo resuelva. Eso no es profecía. Claro, eso no es revelación. Eso. Me pregunta quién, ¿por qué no le hiciste caso? Sí le hice caso. Sí le hice caso, muy bien. En ese momento, yo que no soy de, al menos, creer todo eso. Sigue mal, sigue teniendo el mismo problema. Tiene un problema de 3 años, lo sigue teniendo. 4. Ya, a mucha honra. No lo sé, sí lo tengo amarrado. Pero al menos en ese caso, yo sí dije, sí es Dios hablando a través del pastor. Pero ahora uno ve cada cosa en las redes sociales de toda esta gente que, especialmente esto que odio del evangelio de la prosperidad, Dios mío santo, no hay manera de describir todas esas cosas. Y ahora, eso nos pasa, hablo por mí, me pasa a mí. Ahora imagínate a la gente que no conoce a Dios y que dice que la iglesia es un negocio. Ve estas prédicas de la gente pidiendo dinero, que el diezmo y esto, pues realmente pues, es algo que a mí sí me molesta. Pero el diezmo sí es bíblico. O sea, el diezmo sí está en la Biblia, es algo bíblico, que no es el tema de hoy. Claro. No, yo no vamos a entrar. Ninguno diezma aquí. Pero, no es ese el punto. Pero vamos a acotar a lo que estaba diciendo Carlos con respecto a esto de la prosperidad. Yo no sé realmente si esos reels que salen por ahí son memes o realmente es verdad. Cuando, por ejemplo, yo vi, creo que antes, ahorita no porque estamos en ayuno, pero hasta antes del ayuno, vi uno que decía, yo estuve orando y me reveló que voy a tener un carro, algo así, y que la iglesia lo va a pagar. O sea, no sé si era un meme o si realmente son las personas así, y hay gente que sí cree en eso. ¿Puede decir nombre de pastores? No. No sé. Puede. ¿Por qué no?
Bueno, si son pastores del Claro, Porque medio, ¿no? aquí Claro, del medio. aborrecemos al pecado, mas no al Pero pecado. no es lo mismo pecar que vivir en pecado. Bueno, puedes dar una referencia, nada más, pero no metamos con nombres porque, pues, pues. por si acaso. Tú sabes quién es. Él no sabe el nivel de esto. Ni Sabe que siquiera me Cristiano va a sabe. llegar. Sí, Pero si este clip se vuelve viral, Que le llegue. que le llegue y Que que estamos llegue. totalmente en contra. oraciones por Harry, porque se ha liberado. Ahorita estamos dando unos Eso meses. ahí tiene que estar Las liberado. ataduras, está encadenado, todavía no perdona, O sea, y ni siquiera le han hecho daño a Yo él. particularmente, al menos donde yo me congrego, no hay nada de estas cosas. ¿Cuál de las dos? ¿La ¿Y por qué secta o...? te quisiste ir entonces si no hubiera nada de esas cosas? ¿Por qué te fuiste ¿En qué a otra momento secta? cambiamos de tema? Te fue a otra secta. Déjame hablar. De hablar El miedo, pero yo contarte algo, ¿Una secta? algo raro que vi en una secta. Vamos a comercial porque tenemos que hablar sobre, No hay pausa, no hay pausa. sobre ciertas cosas que no. No hay pausa, porque este es un podcast totalmente así de... Una obra de teatro donde... No, yo te puedo, tú no tuviste. Tengo que ir al baño, tengo que ir Bueno, al está baño. bien. Esto, bueno, mira, una de las cosas extrañas que yo vi en la iglesia, y bueno, no es por criticar, pero sí sería como que mejoren, ¿no? Pero sí critica. Porque hay algunas cosas importantes, ¿no? Hay que saber el contexto. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia también hacemos obras de teatro, ¿no? En donde tratamos de cuidar por lo menos el concepto cristiano, y a veces cuando yo me salgo de ese concepto, pues hay alguien ahí que me dice, regresa, ¿no? Eso me pasa. Pero yo visité una iglesia X, whatever, de todas las que he visitado. Y en esa iglesia estaban haciendo una obra, ¿no? Una bonita ¿Qué cosa. La secta que ibas tú. No vamos a decir no por respeto, ¿no? No había ninguna. Pero, o sea, no, la idea, quizás el enfoque que querían dar era bueno. La ejecución fue mala. ¿Por qué? Porque yo dentro de la iglesia tengo que cuidar esos espacios entre lo que es de Dios y lo que es ya el mundo personificado en algo que supuestamente es de Dios. Entonces, hacen una obra de un X tema que estaba de moda, musical. ¿Y qué pasa? Entonces, me traen a la iglesia todas las canciones mundanas, en un contexto que sí, era bueno, pero me ponen todas las canciones mundanas tal cual como las sacaron. O sea, sí, y el problema es eso, en dónde queda esa parte de lo que se está enseñando. Entonces, a la final, el concepto de todos los que estuvieron ahí fue así bonito, chévere, todo. Pero ¿qué me llevo, no? Fue un espectáculo. Un espectáculo. Y lo que me llevo más es ese mal sabor de boca. Y eso me podría contarles más de lo que pasó dentro, pero por amor a Dios, a los prójimos y a los débiles en la fe, no les doy con más contexto, pero sí les invito a tener cuidado, ¿no? Con esas cosas. Y ni hablar, ¿no? Ni hablar de la iglesia. Hay una iglesia aquí que ya cambió, ya no lo hace, pero lo hizo una vez. Hizo una fiesta temática de Halloween. No, no sé, no. Pero estoy seguro, Pero ya no existe esa iglesia. ya, sí existe, pero ya no lo hace. Pero a lo mejor se vestían de Jesús. ¿Qué? No. Era un culto temático donde tú podías ir con tus disfraces. Ajá. Fue bacán. ¿Ah? No, hay que tener cuidado, en esas cosas. Esas son cosas, por ejemplo, que yo no compartiría dentro de la iglesia. Y no es por crítica, pero si algún pastor o quien sea lo está viendo, esas cositas las tenemos que cuidar dentro de la iglesia porque son Sí, cosas se puede extrañas que se disfrazar, pero ven. que no se enjalle. Pero que no es en Halloween, claro está. O sea, por De 30. por ejemplo, No en ese mes. hablando del tema del Halloween en las iglesias. Hay maneras, y por ejemplo, yo no creo que ese culto haya sido mal. No me digas, te voy a decir Jesús de Romero. No, perdón, Pero No, por yo- eso. No, a ver. Yo, mira, esto hater de Jesús Adrián Romero, declarado, para que lo sepan. No. Yo no soy hater de Adrián Romero. Hater. Se dice Lo dije mal yo, perdón. Sí. ¿Por qué? Porque yo sí he visto bastantes comentarios. Incluso hay gente que hace videos de YouTube solo para sacar a este pobre hombre. Pero, escúcheme bien, aquí entre nos. Yo siento, y todavía lo siento, que las canciones de Jesús Adrián Romero en su tiempo fueron muy edificadoras. Y nadie dice que Y no. son muy así, pero escuchen, pero esa es la cuestión. Nosotros somos cristianos y yo veo que muchísimos cristianos, no cristianos, que apuñalan a este pobre hombre, sabiendo que obviamente está mal, está en un mal camino. Pero es que imagínate de ser usado tanto por Dios
obviamente que el diablo va a querer ese usarte. Entonces digo, bueno, en vez de estar criticando a este pobre hombre y hacer videos donde dicen, ay, no, que este hombre pobrecito que está mal, está así, o es un hereje, o cosas así, porque todos nos unimos y nos ponemos a orar por él, porque realmente él no sabe, está totalmente perdido, su mente totalmente... Es que realmente no es solo él, o sea, no es que es él, el problema es todo su entorno. Entonces, ahí es esto lo que yo voy. Si él logró convencer a todo su entorno de que lo que él está diciendo está bien y que él comienza a subir en redes, videos y todo eso, puede convencer a muchísima más gente. Entonces, recargo. El criticar y atacar, yo diría que personalmente con insultos no está bien. Pero el sí desmentir ciertas cosas que se están diciendo está bien. Pray for eso de Adán Romero. Oremos por eso de Adán Romero, ¿ya? Todos nos levantamos todas las iglesias a orar por eso de Adán Romero. Para que el Señor lo traiga al camino correcto. ¿Ya? Así podemos dar 20 ejemplos más. Y no ande predicando del Hobbit. Me encanta tu canción. Ni que diga que Dios es un perro. Me cuesta ver lo que pasa. Ni que va a las iglesias católicas a dar cultos allá. Pero bueno. Pero ojalá regrese el redil. Ojalá. Sí, tienes que amar a todo el mundo. Yo sí, solo que ahorita no tengo un buen concepto. Es que el problema de esas personas que tornan a desviarse es el lugar donde están, o sea, el punto de influencia donde están. Entonces es por eso también que las personas, quizás no es un plan de atacar, ¿no? Sino quizás es un plan de decir, debo desmentir esto, porque como estás en un lugar de influencia, vas a influenciar, vale la redundancia, a más personas que van a creer en lo que y lo que pasa aquí es lo siguiente, digamos que él tiene 1 millón de seguidores, tú tienes 20, y tú vas a desmentir las cosas que él está diciendo que son mentiras. ¿A quién le va a creer la gente? ¿Al de 1 millón de seguidores o al de 20? Hay 1 millón de seguidores. Exacto, y ese es exactamente el problema, y por eso es que, bueno, repito, no está bien el odio, pero desmentir ciertas cosas yo creo que claro, y aquí hablamos como si fuéramos santos, pero no es así, sino que estamos aprendiendo. Son opiniones y son cosas que salen al día a día y pues. Sí, por ejemplo, alguien estuvo en esa secta que hablamos, estuvieron por ahí. Y casi deja totalmente en la iglesia. ¿Tú? Papá, ¿escuchas tú? Regresa a casa. Con razón, falta. Vuelve a casa. Bueno, continúa. Ya sea otro. Entonces, bueno, ¿qué más cosas ustedes han visto raras? A ver, yo recuerdo que, yo gracias a Dios me crié en un hogar cristiano. Lastimosamente ahorita pues, ¿Qué te pasó? Digamos que mi familia sigue siendo creyente, soy consciente de eso, pero no así, no se congrega. Y cuando yo me acuerdo cuando era chiquito, antes nuestra iglesia tenía otra estructura diferente a la que tenía ahora. Y yo recuerdo que era una iglesia de viejitos. O sea, había muchas personas de mayor de edad. Entonces, yo me acuerdo... ¿Había jóvenes también? No, pues es lo que me acuerdo, pero era chiquito, lo que yo me enfocaba en ese entonces. Yo les prometo que yo llegaba y yo me acuerdo que había unas gradas, y entonces como las predicas duraban 1 hora, a veces se extendían, yo me quedaba así en la girada. Y yo me acuerdo que una vez mi mamá me llevó y estaban orando por la gente. Y era justo lo que estábamos hablando. Yo habría tenido que ser unos 8 años. Imagínense por un niño de 8 años que no tiene al menos conciencia de lo que es Dios y todo lo que lo involucra. Entrar y que yo me acuerdo que no es el pastor que está de cabeza en este momento, el que está orando, sino era otro. Y que comenzó, recibe, y tú, pero así, creo que se entiende que lo hacía así. Recibe, ponía un dedo encima y se tiraban al suelo. Y no solo que se tiraban, sino que se tiraban y comenzaban a dar 30, 40 vueltas. Ahora, ¿Cómo esponja cuando haces? Yo no digo que no hay ni cómo defenderlo, pero yo no digo que tal vez una de esas 20 personas haya sido genuina. Su actuar en ese momento. Pero para mí, niño de 8 años, pues a mí después tuvieron que explicarme qué era. Y gracias a Dios me lo explicaron en la iglesia. Pero yo era una persona que no es creyente. Claro. Se asusta. Ese puede ser el principal problema de las iglesias pentecostales, digámoslo así, en general. Porque no solo pasa en las iglesias, sino pasa en todas las iglesias en pentecostal. Que su falla, digámoslo así, es cómo traes a una persona nueva y le explicas lo que sucede. ¿Cómo le explicas que la gente está corriendo, que la gente está pero no lo ha sentido? Es que está transversado al mover del Espíritu Claro. Santo. El Espíritu Santo, cuando dicen fuego y todas esas cosas, no es así. Porque, yo lo he sentido de una manera diferente. Y cada vez que yo orara y yo iba ante la presencia del Espíritu Santo, yo tenía hasta miedo. Porque yo le decía a Dios, yo también quiero sentirte, pero yo no quiero que me pase. Yo no quiero estar hablando en lenguas, ni quiero estar
tirándome, ni brincando, ni moviendo. Y me he dado cuenta que no es así. Incluso yo he visto personas que están como que así, haciendo las manos así como que yo, en vez de parecer espirituales, parecen lo contrario. Y es algo que yo he visto que mucha gente nunca se atreve a decirlo, pero es una verdad. Y diles algo, pues dicen, no, si así se manifiesta el Espíritu Santo. Incluso a nosotros nos llevaron a un congreso de líderes donde nos dijeron como que si no hablan en lenguas, si no hay intérprete de lenguas, no hablan en lenguas. Si no hablas en lenguas, tú no puedes como que liderar o no estar. Claro. Así, como que si no hablabas en lengua. Entonces, gracias a Dios, nuestra pastora actual, un día nos confiesa y nos dice, yo no hablaba en lengua. Entonces nos quedamos así como que, entonces, ¿por qué cuando fuimos a ese lugar nos obligaban a hablar en lengua? Y es porque el don de lenguas es para la edificación de uno mismo y tiene que haber un intérprete. Y ahí en 2 Corintios lo dice, que, Pablo decía que para lo que tú estás diciendo, si lo ven la gente de afuera va a pensar que esto es locura y por eso el mundo no quiere ir a las iglesias porque temen que pasen este tipo de cosas y a veces esa franja o esa tela que separa de Dios al hombre no quieren sobrepasarlos. ¿Por qué? Porque piensan que el cristianismo, los evangélicos o los distintos tipos de religiones son así. Y no es así. No somos así. No, o sea, yo creo que también todo esto que no quiero decirle relajo, porque estoy seguro que la gente no lo hace con esa intención, pero al menos todo este desorden que hay dentro de la iglesia, de gritos y todo eso, yo creo que, por decirlo, edifica a la iglesia, en el sentido de que nosotros como iglesia, entre nosotros mismos, pues toda esta gente está llena del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa con la gente que está afuera? Entonces, si nos enfocamos netamente en nuestras 4 paredes con nuestra gente, para que digan, mire ese hermano, ve cómo está, bla, bla. Pero con la gente que está afuera, no. Ahí sí hay un gran problema. Y yo entiendo que muchas veces, incluso esta vez, se tiene que ver con las personas mismas, porque es raro, al menos en mi caso, yo no he visto pastores de cabeza, o sea, pastores que estén como designados a dar cierta cantidad de cultos con estas actitudes. Pero yo sí veo personas, al menos en alabanzas, corriendo por toda la iglesia. Pero yo no les miento, que corren como si estuvieran en una maratón en toda la iglesia y se acaba después que se acaban las 6, 7 alabanzas. Y tú los ves así, pero sudadito. Es verdad que tal vez no es algo que te asuste, porque literalmente solo está corriendo, no está haciendo nada más. Pero sí son cosas que pues... Mi mamá y yo le ponemos el pie. Hermano, recibió. No, o sea, yo soy muy fan de, por ejemplo, los momentos de adoración en los que tú sí estás allí, en tu mismo puesto, brincando, cantando, adorando. Soy muy fan de eso. O sea, pero sí no me gusta lo que tú dices, esta vez comparto contigo, que sí se ve feo. Yo veo a esa gente, es como que la gente llega así, yo lo he visto llegar. Llegan, dejan sus cosas. Es verdad, y se preparan. 2 kilómetros hoy día, señor. 2 kilómetros por ti hoy. Y empieza la canción y empieza. Están tranquilos, ¿verdad? Y después comienza el piano. ¡Fum! Corre. Y puede ser una adoración, igual corre esa adoración. No nos burlamos de la adoración como tal, ojo, no. Porque cada uno es verdad que adora de una cierta manera, pero yo creo que hay que mantener un orden dentro de la iglesia. Correcto. Más, como dijo Pablo, por los débiles en la fe. Yo creo que, bueno. ¿Y así? A ver, otra cosa extraña que hayamos visto en la iglesia. O sea, por ejemplo, yo creo que aquí comparte la gente estos videos de estas 2 personas morenas de TikTok y Instagram, ¿no? Ya saben quiénes son, ¿no? Para no decir los nombres. Aquí yo entro en un dilema. Porque el líder, no sé qué. Dice, líder. O sea, que yo siempre había pensado que era un meme. No, ya estoy. Aquí entra mi dilema. Aquí entra mi dilema con el desorden y la manifestación. Te pones a escuchar lo que ellos están hablando y realmente son mensajes que edifican, porque son mensajes de la Biblia. Ellos no se van por las esquinas, no. Ellos te hablan lo que dice la Biblia, lo que ellos lo interpretan y cómo es. Ahora, si tú dejas a un lado el mensaje y ves cómo ellos se expresan, cómo ellos se manifiestan, viene la parte donde la gente a veces se lo puede tomar a risa, porque sí causa risa. Pero entiendo yo creo que también es la nacionalidad. Claro, por eso digo, eso entra en su contexto, tal vez les parece normal, pero para nosotros no. En cambio,
Pero vuelvo y repito, tú escuchas un mensaje y son mensajes realmente buenos, pero pues yo creo que a veces me quedo más por reírme un rato. A ver, ahora Escuchar hablemos el cosas mensaje. sobrenaturales que hayan pasado en mi iglesia. O sea, Yo- extrañas, pero del punto del lado Del bueno. lado bueno. Yo sé visto. Cállate, Por ejemplo, Córdoba, uno de ellos fue cuando yo dancé cuando era muy chica. Eso es mal. Yo tenía 4 años, creo que tenía 4 o 4 o 5 5 años. Nos habíamos preparado para un especial. Yo me acuerdo que teníamos 2 maestras de danza y estas maestras de danza tenían una líder suprema que era la mamá de ellas dos. Entonces, cada vez que íbamos a ensayar, antes de danzar, teníamos 1 hora de oración. Y nos tenían arrodillados. ¿Quién oraba esa hora completa? Todas oraban. Y a veces no era 1 hora, eran más, porque a veces las que son mayores oraban oraban más. muchísimo tiempo. Entonces las niñas decíamos, ay, Jesús, amén. Pero todas eran, yo a veces me quedaba dormida. Bueno, entonces nos poníamos a ensayar y todo eso por el estilo. Y yo cuando fue el día de la presentación, nosotras teníamos que usar mantos y iba a haber una entrada en la cual iba supuestamente a entrar Jesús por ese caminito. E íbamos a poner todas como que en el son de la música bajábamos el manto, como una ola, así bajaba una, bajaba la otra, bajaba la otra. O sea, se formaba el caminito, era un caminito todo, ¿cómo se dice cuando es un hipérbole? ¿Un hipérbole así? Entonces, muy bien. La gente lo entendió. Pues. Pausa y vayan a buscar qué es un hipérbole para que entiendan la historia. Y regresa y comenta si Ya, se entonces dio cuenta que. una formita así. Bueno, entonces cuando todos íbamos haciendo así, las otras, yo creo que era de las que tiraba las flores. Pasábamos con las flores y supuestamente atrás de nosotras pasaba Jesús. Bueno, entonces hacemos como una representación que pasó ya Jesús y como que en la parte del altar, supuestamente también pensaba, es que yo ni siquiera ni me acuerdo qué será su propósito, porque yo estaba orando, pero yo ni sabía qué estaba pasando. O sea, ellos estaban orando para que haya una manifestación y querían que Jesús estuviera ahí. Bueno, resulta que luego que estábamos danzando ya, terminamos la danza y seguíamos ahí danzando, pero por las canciones que ya estaban cantando y estaban todos regocijando, más no por presentación, vemos que comienza veo yo a la gente, porque yo seguía danzando, pero está por aquí. Entonces yo veo que la gente comienza a tirarse al suelo. Todos comienzan a tirarse al suelo. Y ya, pues entonces cuando yo veo que también caía cositas y veía que caía escarcha, y en mi no sé si decía, ay, escarcha, pero según la gente decía que no, que eso no debe ser escarcha, que era oro. Pero no se veía nadie arriba tirando nada, o sea, eso estaba cayendo realmente. A ver, ¿por qué veo tu cara de incredulidad? Es que yo que tengo un serio problema y es que en esa iglesia donde llueven diamantes, donde llueve oro, donde aparece escarcha de oro. Lo único en lo que pienso es por qué Dios le anda repartiendo oro y cosas. Pero era polvito, No, o sea, es que yo Pero a ver, yo no digo que sea tu caso. Yo no estoy diciendo eso. Porque yo lo presencié Yo también. estoy diciendo bajo mi punto de vista lo que yo interpreto y lo que puede interpretar al resto de gente con justa razón, que esta gente que está bien y le reparte Dios oro y escarcha a la gente y a los niños que se están muriendo de hambre y a la gente que está enferma y a los que están en África, ¿por qué no coge Dios? Y que ojo, que seguramente en esas partes hay gente que ora y hartísimo y seguramente más fuerte porque la necesidad es muchísimo mayor. ¿Por qué ella no cae oro? ¿Por qué ella no cae diamante? Es que, a ver, aclaramos. No cayó oro en cantidad como para que. No, yo lo digo, yo me refiero a la manera de interpretarlo desde afuera. Escarchita. yo creo que lo que tú dices es porque tiene que haber unánimes en oración para que sucedan este tipo de cosas. Yo soy muy creyente que si tú clamas a Dios, porque eso no solamente por testimonio, por creer, no, lo dice la Biblia, dice, clama a mí, yo te responderé. Y cualquiera que tenga hambre y que clame a Dios, yo estoy totalmente segura que no morirá de hambre. Y si hay personas que mueren de hambre, simplemente son personas que no están clamando a Dios, no lo hacen. Entonces, No lo no me hacen. quiero poner serio, solo es directamente mi opinión. Y los cristianos que son perseguidos, ellos no oran para que Dios los proteja. Ya, es que hay una diferencia. Porque la Biblia nos enseña muy bien acerca de los mártires o los que mueren por la causa de Jesucristo. Ganancia, por Y es supuesto. ganancia. Y eso lo dice el mismo libro que nos mandaron a leer, Primera de Corintios, dice que nosotros teníamos que padecer el sufrimiento y los dolores de Cristo, la A defender todo persecución. Y aquí también entra lo que leímos en Corintios, es que si hacer algo que necesariamente no esté mal, pero sabes que puede ser caer a tu hermano, mejor no lo hagas. Y esto es a lo que yo voy. ¿Por qué hacer todas estas? Me aparecieron 3 diamantes en la mano, que pueden buscarlo, ¿no? Porque son diamantes visibles. Y aquí no entra la idea es que era un escarchita, no. Son diamantes visibles o cosas así. ¿Pero dónde lo viste? ¿Cómo saben que es verdad? No, por redes. Ese es el problema, que tú te pones a ver en redes
Y hay iglesias. Y, exacto. Entonces, ¿cómo la gente que está afuera sabe que lo que tú estás contando es real? Porque lo viví yo y lo vivió ella. Exacto. Y lo que nos va a decir la gente de allá es que. Mira, es que nosotros exacto. No soy dudar de lo que le dije. Ahí no estamos para convencer a las personas, porque tú sabes muy bien que el único que convence es el Espíritu Santo. Y el por qué, el propósito de esto. Yo sé que nosotras queríamos, ¿verdad?, hablar de las cosas de la iglesia, pero ahorita estamos topando el tema, ¿verdad? Nosotros no somos encargados de convencer. Diga quiénes están a mi lado. Nadie está a tu lado, nadie está a lado. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, nosotros solo hablamos desde nuestras experiencias vividas. Por eso te decía, no contemos cosas de redes, porque nosotros no sabemos si las cosas de redes son ciertas o no. Podemos contar de lo que hemos vivido. Y es lo único que nosotros podemos asegurar y decirlo con certeza. Entonces, por eso yo te digo, esto pasó en este momento. La verdad, ni me acuerdo qué habrán hecho con esas carchas. No, es que fue como una escarchita. Pero todavía no termino mi relato, porque después. No, escúchame, después que cayó esto, me va a fundar. Sí, me va a fundar. Cogieron todos los mantos y los mandaron a lavar, y cuando los mandaron a lavar, vieron que habían pisadas que eran de sandalias. Y cuando vieron las cámaras, porque en ese tiempo no habían celulares que se podían grabar, en ese momento estaba el 1100 y estaba el 3220 que se grababa en Instagram. ¿Te acuerdas? Entonces, lo que usaban eran cámaras. Y cuando ellos fueron a ver los videos en las cámaras, le vieron los pies a eso. Y en toda la parte de la tarde. ¿Sí? Esa parte. Estás aquí al lado, jefe de piso. Esa parte yo la escuché. Nada más. Esa parte la escucho, pero bueno, yo me imagino. A mí me enseñaron el video cuando era chiquita, pero yo era muy chiquita para como decir, yo nomás contaba lo que estaba. O sea, yo jamás en la vida voy a ir en contra de estas situaciones que sí puede pasar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, ¿no? Eran sucesos que estaban pasando. O sea, tenemos que tomar en cuenta que todas las cosas que vemos hoy en día y los milagros que vemos hoy en día tienen que ir de acuerdo a lo que ha pasado dentro de la Biblia, tienen que ir de acuerdo a las cosas que Jesús hizo, que Jesús vivió, y son cosas que van a estar. Claro, y yo creo que ese suceso, porque yo conozco hermanas que ya tienen años y años en la misma iglesia que yo me congrego, y si tú te das cuenta, o sea, yo digo, las prédicas no es que son, ¡ay, wow! Los cultos no es que son, ¡ay, wow! Pero ¿por qué las personas están dentro de la iglesia? Es porque han visto. Yo estoy segura que si yo le cuento, me acerco a un anciano y le cuento, ¿usted se acuerda de aquel momento? Me va a decir, sí, yo me acuerdo, porque hay personas que yo los veo, porque son de años, o sea, ellos me han visto crecer a mí. Entonces yo estoy segura que ellos sí se acuerdan de estos sucesos. Y han habido más, incluso de un suceso cuando un hombre fue, no creo que estaba con SIDA y llegó con una cortada y el hombre se estaba desangrando. En el momento que llegó a la iglesia, llegó y llenó todo eso de sangre y seguía en el altar y seguía sangrando, pero hubo un tiempo que paró de sangrar. Fue algo sobrenatural y todo el mundo comenzó a adorar y a glorificar a Dios. O sea, yo creo en el poder de Dios que se ha movido dentro de la iglesia, no porque sean bonitos los cultos, no porque canten bonito. O sea, que sí son bonitos. Sí cantan bonito. Sí cantan bonito. Ay, no todos cantan bonito, disculpen. Hay demasiados ministerios y hay personas que cantan bien y personas que no cantan mal. Espero que están preparando. Es que sí se ha visto el mover del Espíritu Santo dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que oran y hay personas también en el altar que cuidan bastante su testimonio o su ser para hablar de Dios. Ya, y es que, a ver, aquí quiero dejarlo muy claro. No, que Carlos antes que nunca ha visto nada bueno, o sea, nunca ha visto algo sobrenatural. Vuelvo y repito. Se ha visto, porque lo que le dijo el pastor ya fue algo sobrenatural. Claro, y por eso yo digo, no es que yo esté en contra, yo creo que existen milagros, porque al fin y al cabo los milagros no son por el pastor, no son por el hombre, no son por X y Z persona, sino por Jesús. Ahora, vuelvo al mismo tema. Hay cierto pastor muy, muy famoso, muchísimo famoso, que llenaba estadios y todo eso, que su nombre es sinónimo de efectivo, ya, con eso me entendieron. Llenaba estadios, escúchenme bien. Imagínense que esto es una isla, ¿no? Y esto es una persona. Tiraba la Biblia al piso y le decía a la persona, pasa la Biblia. Y la persona llegaba aquí y se caía. Ahora, a esto es a lo que yo voy. Todos estos espectáculos, vuelvo y repito, lo tuyo no es que yo lo dé por falso, no.
Al que voy es que hay que tener cierto, por ejemplo, lo que te pasó a ti fue una experiencia para ti personal, ¿verdad? Algo que tú, que, Sentí o sea, que fue algo público. pero en el sentido que tú te sentiste bien con eso y que hasta el día de hoy lo recuerdas. Claro. Exactamente contigo. Ahora, ¿cuál es la necesidad de hacer show con los supuestos milagros? Que es en lo que yo estoy en contra. El de hacer espectáculos con supuestos milagros, porque yo no creo que tirando una Biblia al suelo, que al fin y al cabo, que no se me malinterprete, es un libro, los demonios supuestamente que, ojo, esto es otra cosa. Toda la gente a la que supuestamente tenía que pasar era persona congregada, o sea, personas que servían en la iglesia. Y al final supuestamente tenían demonios y no podían pasar la línea donde estaba la Biblia. Entonces, a eso es a lo que yo voy, no a los... ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, tú puedes opinar. No, por favor. A ver, tú has tenido al pastor efectivo en... No es muy activo porque hasta el día de hoy sigue. No, pastor efectivo. Ya. Tú no lo has tenido. Tú no has tenido aquí de frente para hablar con él. Por favor, o sea, hay cosas que se ven. O sea, y algo que hemos podido aprender todos los cristianos de David es que no podemos hablar mal, incluso de un hombre que tenía demonios como Saúl, y David se reservó de hablar mal del ungido de Dios, porque nosotros no sabemos las batallas de otros. Pero mira, yo no creo que esté bien quedarse callado antes. Yo no creo que esté bien simplemente mirar para el otro lado. Quizás hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y yo creo que Dios, o sea, cuando Jesús hacía milagros, evitaba la exposición. Normalmente era lo que hacía Jesús, ¿no? Cuando Jesús hacía esos milagros, decía, no le digas a nadie. Claro, trataba de evitar la exposición pública. Más que todo, o sea, no sé por qué, pero era como para no hacer alarde quizás de lo que él podía hacer. Y toda esta gente, las que llenan estadios para que los vean supuestamente hacer milagros. Pregúntame a mí, este mujer. No sé, güey, no sé, pues eso allá. Ya, y eso, es que ustedes me atacan a mí. Yo no estoy en contra de ustedes, yo estoy en contra de esto que estoy hablando. Pero estás creyendo lo que pasó. ¿Saben a lo que me refiero? Porque la gente de afuera no ha visto, no hay pruebas en el sentido de lo que ustedes vivieron, porque lo suyo fue suyo. Claro. A lo que yo voy es esta gente que tú te metes en YouTube, prédica del pastor efectivo en el estadio tal. Y va a ver todo eso. Y a eso es a lo que yo no me puedo quedar callado. Por ejemplo, yo tampoco estoy nada de acuerdo. Por ejemplo, yo que estoy actualmente intentando, no lo hago, intentando trabajar en la parte de medios dentro de la iglesia, a veces cuando me dan para grabar y cosas. Yo, por ejemplo, no soy partícipe de grabar la administración. No soy partícipe. Para mí eso es... Mire que todos estén así. Claro. No, eso para mí creo yo que es un tiempo íntimo entre el Espíritu Santo y las personas que están ahí. Entonces yo no soy partícipe de grabar lo que está pasando porque no sé lo que pueda suceder en eso. Entonces yo, Marlon House, no comparte esa situación. Yo, por ejemplo, si en algún momento me toca grabar esa parte, no me lo voy a grabar. Yo me acordé de hubo un tiempo que yo estaba saliendo con una persona, obviamente impía. Y yo llego a una iglesia que no es mía y la hermana me dice... o sea, yo voy al culto y había muchísima gente y yo me siento al final porque yo llegaba tarde. Entonces la hermana estaba ahí hablando y la hermana de la nada dice, aquí hay una persona, dice, y tiene que alejarse con la persona que está, con la que está saliendo, con la que está escribiendo, dice, sí, porque te va a destruir, porque dice, ¿cuántos? Entonces, ese día que yo entré, porque yo justo yo como salió con este chico me venía dejando, pues me iba dejando por irte a la iglesia para que yo entrara, porque no entraba porque obviamente... Se quemaba, pues. Ajá, se quemaba. Entonces, cuando yo entro y lo primero que ella dice fue eso, ni siquiera dijo bendiciones, nada, no que desde el púlpito ella dice, no con la persona que te estás escribiendo, bendiciones, cuidado con la persona. Ajá, no, es también fue así. Entonces, cuando yo me senté, yo dije, eso fue para mí. Eso soy yo la persona, le faltó decir Angie, nada más. Entonces, todo este tipo de cosas, de que Dios se conecta contigo o habla, milagros, yo estoy totalmente, o sea, prefiero creer. Porque cuando nosotros creemos y estamos abiertos a creer, es cuando la gloria de Dios se mueve. Y yo he visto, yo soy de las mujeres más que he visto tantos testimonios en mi vida. ¿Por qué? Porque a mí desde pequeña me ha gustado siempre, no desafiar a Dios, pero siempre decirle, bueno, Dios, si tú eres real, ayúdame con eso. Padre, necesito esto. Y yo he podido ver su mover. Lo que no había visto era algo sobrenatural con mis propios ojos.
de ver, qué sé yo, un ángel, una luz, porque lo que yo veía de pequeña era puro demonios, puras cosas Pero malas. eso ya es algo sobrenatural. ¿Ya? Pero yo sí sabía que era algo sobrenatural y discúlpame, el ver tantos demonios cuando yo era pequeña me hizo más creer en Dios, porque yo decía, bueno, si existe el diablo, existe Dios también. Pero de Dios solo veía milagros y cosas sorprendentes en mi vida, cosas materiales que yo le pedía a Dios, porque obviamente yo a esa edad no tenía plata, pero sin embargo yo le pedía a Dios, digámosle, yo le decía a Dios, es que Dios quiere una muñeca. Una vez me acuerdo que mi abuela venía de Chile en mis años y te trajo una muñeca y yo me quedé como que, wow, o sea, ¿cómo es Dios? Que realmente te responde a lo que tú le estás pidiendo, ¿ya? Pero ver algo sobrenatural es fueron a mis 15 años. Yo, como respuesta rápida. No, pero como conclusión, Carlos tiene que ver demonios, ¿para qué crees? No, yo no he dicho eso. Pero si tú has visto, saliste conmigo. Cuidado. ¿Con quién que habrá salido? Terrible, ¿no? Pero bueno. Es la misma cooperativa. A ver, a lo que yo voy es que yo soy una persona incrédula en lo que no ha vivido. Yo creo que me definiría así. En que mi relación con Dios es mi relación con Dios. Ay, yo iba a decir mi relación. Cuidado, no. Claro, no. Porque mi relación con Dios es mi relación con Dios. Y las cosas que pasan, yo creo que Dios me las puede decir a mí como yo puedo orarle a Él. Entonces, yo creo en eso. Yo, Jesús, Dios, a quien yo le oro. Punto. Entonces, por eso yo me limito mucho en el sentido de creer todas esas cosas que se ven en redes, porque así como ustedes lo dicen, yo no sé si lo que ellos están diciendo sea verdad o mentira, pero como tú dices, yo prefiero creer, yo prefiero no creer, porque creo que me puede hacer mucho más daño que bien. Así es. Solo es eso, nada más. Ese es mi punto de vista, nada más. Y bueno, creo que ya hemos hablado bastante sobre este tema, que no hemos terminado, la verdad. Porque hay un tema que yo quería... Se abrieron bastante, yo tengo bastante. Hay uno que yo quería tocar, como por ejemplo... pero eso va a ser para la parte 2. Dale. Para la parte 2. No, esto va a ser para la parte 2. ¿Por qué? Porque hay que que... ya tenemos Claro, que acabar, tenemos que terminar. ya estamos pasados con el tiempo, dice el jefe Piston, 45 minutos. Pero sí quisiera dejar abrir la boca y preguntarles a las personas que están viendo. El podcast anterior fue full risa. Y este Es un uso bíblico. Pero este no se sube. Este es nuestro más fundable, la verdad. Sí. No te digan la entrada a la iglesia, por favor. No, mira, por ejemplo, algo que sí yo no estoy de acuerdo y no lo vamos a debatir ahorita, se va a quedar para el siguiente, es la danza profética. Esa cosa, el ministerio de multimedia, ese lo dejo ahí. También lo dejo ahí. O la escuela para profetas. ¿Qué es eso? Son cosas que hablaremos en nuestro siguiente capítulo. Oye, escuela profética, eso no fue hace mucho. No sé, yo no he visto. Pero bueno, lo importante es que esos temas quedan para la parte 2 de cosas de Stranger Things en la iglesia. ¿No se supone que es solo un don de Dios? Un don de Dios. Sí, un don de Dios. Ya dije que no lo vamos a debatir. No vamos a debatir. Si en tu iglesia hay escuela de profética. Coméntanos, diciendo que piensan al respecto. Que yo siento que se va a apagar la cámara y este va a seguir, ¿verdad? Este es el próximo capítulo. Lo vamos a hablar en nuestro capítulo 2 de para que Stranger también lo busquen entre en la tantos iglesia. A ver si se rehúsa o no. ¿Por qué si no cierra? Pues? Es el mismo. Hablemos de Angie. Que Carlos cuente su historia en la otra parte. Bueno, muchachos, entonces hoy día hemos terminado. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se suscriban. ¡Suscríbete! Suscríbanse, por favor. El que no se suscribe es hereje. Así es, sí. Oremos por Jesús de Jan Romero. ¿Y por Itiel? ¿Qué? No. Y por Carlos Sandoval. Y por Angie y por Marlon. Y por nuestro jefe de piso. A ver, por favor, ¿qué opinas, Vides? ¿Está de acuerdo? Interesantes declaraciones. ¿Chel? Quedó virolo, Chel. Mírale los ojos. Yo creo que le cae mal bici, ¿sabes? Yo creo que no se lleva. No, Chel. No. Nada más. Los padrinos mágicos se cayeron. Yo creo que, o sea, fuera de broma, yo creo que comparado con el primer capítulo que han visto, yo creo que sí, porque totalmente. Que han visto, este capítulo hace muchísimo Pásame el delineador para ponernos todo el delineador negro. Que hace muchísimo. Y aquí, o sea, que no hay edición, porque si fuera edición, estuviera cayendo escarcha. Como vemos. Así que, yo creo que nada más. ¿Algo para terminar? Un episodio dar un podcast. Hemos terminado. Este es nuestro capítulo más fundable con respecto a cosas que sí realmente son extrañas que debemos de cuidar dentro de la iglesia.
No, para concluir, estamos a favor de los milagros. Sí. Yo creo que existe. Porque lo dice la Biblia, más que todo. Creo en el don de profecía porque mi mamá lo tiene. El don de ciencia, perdón, que es el que Dios le revela cosas y lo tiene. Yo lo hemos vivido, Ángel y yo lo hemos vivido de manera, pero todos los días pasa algo y lo encuentro. Y entonces creemos en eso, estamos muy conscientes de que existe esta parte. Hay cosas dentro de la iglesia que quizás terminologías que no estamos de acuerdo y creo que es aceptable que cada quien tenga su manera de pensar. Siempre pegados a lo que nuestra palabra de Dios nos da. Yo creo que si no está en la Biblia, no debería. Ya está mal. Correcto. Yo creo que ya está mal si no está en la Biblia. Ya me saldrán con muchísimos ejemplos de cosas que no están en la Biblia. Pero bueno, yo creo que para terminar y dejar el tema muy en claro, es que céntrense en su relación con Dios. Ustedes y Dios. De ahí lo que ustedes puedan ver en redes, lo que ustedes puedan ver tal vez en otras personas. Vuelvo y repito, es decisión suya creer o no creer, pero que su creencia no sea por lo que esas otras personas han vivido, sino por lo que ustedes han vivido. Entonces, y principalmente como tú vas a ver. Y principalmente busque cómo instruirse, porque ese quizás es el problema de cada uno. El problema más grande que hay es que lo que yo veo por falta de sabiduría. Por eso es importante. Instrúyase. Lee la Biblia. Vea si lo que está ahí es real. Iba a decir las emocionales, porque no te lea la Biblia. No he hecho los míos Lea la Biblia y principalmente ore, para que sea Dios mismo el que lo guíe por el camino correcto. Exacto, Dios mismo. Y no termine como... Bueno, chicos, digamos la frase. Y justo voy con nuestro tema, de hecho. Y recuerden, el único que nos podía juzgar nos justificó. Nos vemos en el próximo video. Aquí aparecen nuestras redes sociales. Chao. Aquí está, aquí abajo. Comenten Stranger Things. Hashtag Stranger Things en la iglesia. Coméntalo para poder hablar en nuestro personal. Chao. Síguenos, comparte, dale me gusta y comenta. Gracias por ver. Síguenos, comparte, dale me gusta y comenta. Gracias por ver. Síguenos.